tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarlos a través de la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. Después de este fin de semana largo, descansó la compañía, nos tomamos ayer el día de descanso y ahora arrancamos con renovados bríos para compartir con ustedes la información y el análisis de la actualidad política en nuestro país, en el mundo, en el barrio. Lo que tiene que ver con los datos, con las cifras de contagios en el marco de la pandemia del COVID-19, dice que ayer se informaron 318 nuevas muertes en nuestro país, 9.524 casos de contagio. Estos días de fines de semana y sobre todo días feriados, la carga es más lenta, por eso bajó un poco respecto de lo que venía informándose hasta el viernes último, hasta el sábado último para ser más correctos, y esperemos ojalá se mantengan estos números, pero todo parece indicar que no será así. El total de muertes en nuestro país ya suma desde el inicio de la pandemia 24.186 y el número de infectados e infectadas 903.730 personas. Hay en estos momentos 4.287 personas internadas en unidades de terapia intensiva y en el área metropolitana de Buenos Aires la ocupación de camas de UTI es del 63%. En la provincia de Buenos Aires el total de contagiados es de 468.000. 2.542 fueron los contagios anunciados en las últimas 24 horas en la provincia. En la ciudad de Buenos Aires 235.000 es el total de contagios, 1.071 son los informados del día de ayer. Hay 61 fallecidos, 61 fallecidos informados en la jornada de ayer. El total de muertes en la ciudad de Buenos Aires hasta el momento es de 5.586. Por las provincias podemos contar que Santa Fe tiene 63.000 contagios en total. En las últimas 24 horas se informaron 1.557. En la provincia de Córdoba el total de contagios es de 52.000 y el día de ayer se informaron 1.536 casos. En Mendoza 3.100 son los contagios totales y en el día de ayer se informaron 508. En el caso de Mendoza, donde se había sugerido desde el gobierno nacional que volvieran a la fase 1, el gobernador mendocino Suárez dijo que de ningún modo, que Mendoza no va a ir a la fase 1, que está todo magnífico, que van a seguir con estas políticas de mantener todo abierto, cerrando en algunos sectores. Bueno, ojalá les vaya bien, y tengan razón en este formato. Todo indica que sería imperioso profundizar los cuidados, pero bueno, el gobernador mendocino, militante activo, férreo de las huestes de Cornejo, uno de los fundamentalistas del macrismo más acérrimo, ¿no? Entonces, bueno, esos opositores y anticuarentena declarados, ojalá no paguen las consecuencias de esta decisión las mendocinas y los mendocinos en un número elevado. Ya son 508 los contagiados ayer, 402 los fallecidos, en fin. Ojalá tenga razón el gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarlos a través de la pantalla de Urbana. La noticia política del día de ayer es que una vez más, en esta suerte de tour, de gira que han emprendido por los feriados, la derecha argentina continúa con su campaña de desestabilización, de desgaste al gobierno nacional, generando consignas diversas, diferentes en cada una de las fechas patrias, el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto. Ya anunciaban con anticipación que iban a marchar, ¿no? Por lo general se producen marchas con un objetivo determinado, preciso, concreto, o una reacción ante determinada situación. No, acá hicieron el calendario de marchas ya establecido, preestablecido, con un objetivo muy claro, que es ayudar a generar un clima de incertidumbre, un clima de desgaste y de desestabilización del gobierno popular, del gobierno democrático, electo hace 10 meses, ¿no? Que asumió hace 10 meses, hace exactamente 10 meses que está en funciones este gobierno. Bueno, ayer salieron nuevamente a las calles
con sus autos, en un gran porcentaje autos costosos, otros de sectores medios, y con la complicidad, con el empuje, con el impulso, con el aliento que le brindan los grupos empresarios, muchos de ellos que tienen sus más grandes negocios en el área de la comunicación, y hablando del Grupo Clarín, con todos sus derivados, que llegaron a cometer la barbaridad de publicar en el diario Clarín, en el día de ayer, que uno de los puntos de reunión para el acto, para esa marcha opositora al gobierno, era la casa de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Eso publicaron, una bestialidad, nunca se había visto una cosa así, pero alentaron eso. Después tuvieron que pedir una suerte de disculpas, que ni ellos se la creyeron. La cuestión es que ahí marcharon una vez más algunas cuadras de autos, algún cronista se tomó el trabajo de contar autos durante unas cuadras, 6 cuadras, y dijo, bueno, hay 1.200 autos. Había 1.200 autos, póngale que se quedó corto el cronista y que en vez de 1.200 eran el doble de autos los que participaron de esa convocatoria, ¿no? Póngale, son 2.400, 2.500 autos. Me gusta, 2.500 autos. El cronista contó 1.200, hay 2.500. Con 4 personas, que todos los autos estuvieran llenos, con 4 personas, que no era así. Quiere decir que había 10.000 personas en esa marcha. Le doblamos el número en 20.000 personas. 25.000, ¿cuánta gente dice que había participando de esa marcha? Bueno, eso parece que es una colosal marcha opositora al gobierno, que obtuvo el 48% de los votos. Más de 12 millones de votos respaldaron al gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, y parece que esta gente con eso quiere hacer creer que el disconformismo es total y absoluto. Bueno, esto por supuesto que no está alejado de todas las otras operaciones que vienen haciendo, que son las verdaderamente preocupantes y que tienen que ver con alentar la desestabilización económica. Están provocando están intentando provocar, no lo están logrando, una corrida en los precios, una disparada del dólar, porque lo que buscan es que haya una devaluación, porque ellos entienden que si hay una devaluación van a poder sacar beneficios políticos de esa situación, porque todos y todas sabemos que una devaluación impacta directamente en los sectores populares, no en los sectores de la economía acomodada. Bueno, a eso están apuntando, sobre eso están trabajando, tratando de desgastar y deslegitimar y desestabilizar un gobierno que ha optado por un rumbo muy claro de defensa de los intereses de los sectores populares. ¿Cómo? Bueno, con el abanico de medidas que ha tomado desde que asumió, desde antes que se declarara la pandemia, cuando se planteó la puesta en marcha de la tarjeta alimentar, después, una vez desatada la pandemia, apostando fuerte a la entrega del IFE, apostando fuerte a la asistencia al trabajo y la producción, pagándole el sueldo a los empresarios, esto que después van a quejarse. Imagínense si hubiera estado Macri, ¿no? Imagínense si hubiera estado Macri, no hubiera tomado ninguna de estas medidas, y entonces el drama hubiera sido infinitamente superior, infinitamente superior. Entonces tenemos el IFE, tenemos el ATP, medidas bien fuertes, pero también están los congelamientos de las tarifas, también se tomaron las medidas prohibiendo los desalojos, los aumentos de los alquileres. Bueno, toda una batería de acciones que fueron destinadas y orientadas a proteger a los sectores populares y a los sectores medios. A los sectores populares y a los sectores medios. Por supuesto que muy lejos de alcanzar todo eso, pero menos mal que se tomaron esas medidas, menos mal que nos agarró este gobierno con esta mirada del mundo. En el medio de todo eso, el gobierno nacional no hizo ni más ni menos que renegociar la deuda externa con los acreedores privados que había tomado el delincuente de Mauricio Macri y toda su banda de saqueadores profesionales. Deuda increíble, injustificada, solamente tomada para enriquecer a los grupos económicos afines. Bueno, todos esos grupos económicos que se beneficiaron tomando deuda, generando un desastre en nuestro país, fugando las divisas, todos esos sectores alientan esta cantidad de marchas. Bueno, por ejemplo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo: son los profetas del odio, dejaron un país quebrado, endeudado, con alta inflación, perdieron las elecciones, la primera vez que un presidente no es reelecto, ni siquiera pudo pasar a segunda vuelta. Sin embargo, hace 6 meses que salen de caravana, insultan, agreden y no se hacen cargo de nada.
Veamos algunas de las imágenes, de lo que sucedía ayer en distintos puntos de la movilización convocada por la derecha argentina. Manifestantes se convocaron hoy en el Obelisco y en otros puntos de la ciudad para rechazar las políticas públicas impulsadas por el gobierno. El principal es el derecho a la libertad, respeto de las instituciones, no a que el gobierno, por más que haya ganado, pueda hacer lo que quiera, nada más que por eso. Las libertades individuales del pueblo. La política implementada es parecida a la mundial, nada más que un exceso en la cuarentena, demasiado exceso en la cuarentena. A mí en lo comercial me perjudica muchísimo porque trabajo con la música y hace 7 meses que estoy parado, por completo. Así que exceso en la cuarentena. La protesta fue reivindicada como una expresión genuina por la oposición, mientras despertó críticas de parte del gobierno. Hoy va a haber una marcha y hay muchos opositores que se suben a esa marcha. Pero ¿cuál fue realmente el compromiso de esos dirigentes en la lucha contra la pandemia? ¿Cuál fue el compromiso de esos dirigentes? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué propuesta alternativa tuvieron? Porque quejarse es fácil, pero ¿qué propuesta alternativa tuvieron? En el Congreso no presentaron ninguna. Y públicamente no se conoce ninguna tampoco. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, condenó la inclusión del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner entre los puntos de convocatoria. El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones. Son los profetas del odio, escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en sus redes sociales. Otras agrupaciones políticas, sindicales y sociales se concentraron frente a la residencia de Olivos para brindar su apoyo al presidente Alberto Fernández. Los manifestantes llamaron a todos los argentinos que desean que al gobierno le vaya bien a estar unidos. La convocatoria realizada a través de las redes sociales forma parte de una serie de acciones para apoyar las decisiones políticas del actual gobierno. Somos muchos más millones de argentinos los que estamos preocupados por la evolución de la pandemia y su impacto en la salud y la economía diaria, expresaron en un comunicado. Tenemos algo muy claro, no son nuestros adversarios los que van a resolver los problemas. Ellos ya tuvieron su oportunidad y fracasaron, concluyeron. Bueno, ahí los veían, los escuchaban. Increíble algunas situaciones que se viven. En la puerta de la residencia presidencial de Olivos se registró una movilización y temprano fue un grupo de militantes del Frente de Todos a respaldar al presidente. De manera contraria a lo que son todas las indicaciones de esa fuerza política que dice no hay que movilizarse. Además, de todos modos, un grupo de militantes estuvo ahí presente. Luego llegó la policía y los sacó a ellos para que pudieran manifestarse los opositores. Increíble, la policía sacó a unos y dejó a otros, que eran los opositores. Pero además se reiteró el tema del ataque a colegas, a compañeros trabajadores de prensa. Y una vez más, la actitud de la policía es retirar a los trabajadores de prensa y permitir que sean acosados, perseguidos. Yo pregunto, si uno está en la calle, hay un policía al lado y alguien insulta a una persona, agrede a una persona, ¿cuál es la actitud del policía? ¿A quién separa? ¿A quién detiene? Al agresor. Bueno, acá no pasa eso. Acá los agredidos son desplazados. Es realmente curioso lo que sucede. En otro encontronazo chiquito, muy pequeño, que se dio en la esquina de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, había un grupo de militantes del Frente de Todos, pequeño grupo de militantes del Frente de Todos, cantando consignas de aliento a la expresidenta. Y lo curioso, que me causó mucha gracia, estaban los militantes de la derecha, los militantes macristas, y los filmaban y le decían, vayan a trabajar. O sea, los que estaban ahí, convocados por el diario Clarín y por Patricia Bullrich para agredir en su domicilio particular a la actual vicepresidenta del país,
le gritaban a otros que estaban ahí en el mismo lugar, pero defendiéndola, vayan a trabajar, vagos, corruptos, vayan a trabajar. Muy curioso realmente. Pero bueno, para completar la ronda de curiosidades en este surrealismo que es Mauricio Macri, ayer el expresidente brindó una entrevista televisiva. La primera entrevista que da un medio nacional la hizo, como no podía ser de otro modo, en su domicilio, acompañado por otro de sus adláteres, Joaquín Morales Solá. Claro, dio la entrevista al grupo del cual él forma parte, es uno de los eslabones de ese grupo, no porque tenga intereses económicos directos con Clarín, pero sí todos los intereses políticos. Estuvo con Joaquín Morales Solá, bueno, una entrevista que no tuvo ribetes de entrevista periodística, sino de permitir escuchar a Mauricio Macri. Está en todo su derecho de hacer eso Joaquín Morales Solá, pero lo curioso fueron las declaraciones de Mauricio Macri, ¿no? Un hombre que, como tiene un objetivo muy claro, que es el de deslegitimar, desgastar y desestabilizar al gobierno, se hace como que no entiende, se hace el distraído, pareciera no tener registro de lo que hizo en el país. Yo creo que sí, que tiene claro registro de lo que hizo en el país. Yo creo que es un perverso, a pesar además de haber sido el peor gobernante que tuvo la democracia argentina, el peor gobernante, el que en democracia ha hecho más daño, sin lugar a dudas. Bueno, tuvo tiempo Macri en esta reaparición televisiva para criticar las medidas sanitarias que dispuso el gobierno nacional. El mismo que no hizo ninguna propuesta, que nunca dijo nada, ni un gesto de solidaridad con las argentinas y los argentinos que le estamos pasando mal, ni con las víctimas, ni con las familias de los seres queridos de los fallecidos, no, nunca dijo nada, pero sí critica todo. No rompió, pues bueno, tenía derecho a viajar, viajó, se fue 2 veces del país. Después hay una denuncia porque rompió la cuarentena el aislamiento en su domicilio. Bueno, ese hombre criticó las medidas sanitarias que dispuso el gobierno nacional, no dio ninguna propuesta de qué hubiera hecho para enfrentar a la pandemia. Bueno, somos responsables los argentinos. No habló del estado económico deplorable, del desastre económico que dejó en la República Argentina. Dijo que en su gobierno no se ordenó ningún espionaje por parte de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Inteligencia. Ninguna. Bueno, indicó que la marcha convocada ayer fue espontánea, independiente, que las manifestaciones esas obedecen a que la gente no quiere, le dice no al atropello a las instituciones y que quieren restablecer la normalidad en el país. ¿Cuál sería la normalidad para Mauricio Macri? La toma de deuda, tomar 50.000 millones de dólares prestados del Fondo Monetario para fugarlos, endeudarse con las acreedores privadas. Eso es la normalidad, seguramente. Después tuvo algunas definiciones increíbles. Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje. Y arremetió contra la fiscal Cecilia Incardona, contra el juez federal Juan Pablo Auge, criticó también al juez Alejo Ramos Padilla, que son los que están llevando adelante las investigaciones judiciales por estas causas de espionaje. Recuerden ustedes que se descubrió hace unas semanas atrás, apareció la documentación de la orden de espionaje a los familiares de las víctimas del submarino hundido del Ara San Juan. Y no es que no sabía, porque se lo contamos acá. Espiaron, hicieron espionaje sobre los familiares de las víctimas para decirle a Macri lo que tenía que decir en las reuniones con ellos. O sea que Macri sabía perfectamente que los estaban espiando. A los familiares de las víctimas de ese drama, de esa tragedia que vivieron los héroes del submarino Ara San Juan. Un miserable por donde se lo quiera mirar. Ilimitado, un miserable ilimitado. Señaló que, después habló de Cristina, ¿no? Dice, el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad. Bueno, ahora voy a volver sobre ese tema.
habló de su gobierno. En un momento dice, el 11 de agosto, cuando fueron las PASO, donde perdió por 15 puntos. ¿Ustedes se acuerdan que fuimos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Y Macri perdió por 15 puntos de diferencia. O sea, el repudio, 15 puntos respecto de la fuerza que ganó las PASO, que fue el Frente de Todos. A eso súmele todos los otros sectores políticos que tampoco lo votaron. El repudio que cosechó en 3 años y medio, casi en los 4 años de gestión Mauricio Macri, fue tan alto como nunca se vio en la historia democrática, al menos moderna, en tan poco tiempo. Sin embargo, el hombre dice, bueno, el 11 de agosto terminó mi gobierno. Ahí estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. Dice este chanta, dice que al 11 de agosto del 2019 Argentina tenía el mismo nivel de pobreza que había heredado. Farsante, mentiroso. Y dice que, bueno, como perdió las PASO, volvió a responsabilizar al pueblo argentino por votarle en contra del drama económico. Entonces ahí perdimos el gobierno, ya, no dejamos de tener el gobierno. No, gobernaron hasta diciembre. Y en ese interín siguieron haciendo negociados, siguieron robándonos de punta a punta, siguieron tomando préstamos. Eso hizo Mauricio Macri. Uno puede cometer errores como lo hizo mi gobierno en materia económica, pero siempre alentamos el respeto por nuestras instituciones, la transparencia. Sin un presidente que defienda la Constitución no hay futuro. Mi primera tarea como presidente de la Nación fue defender la Constitución, dijo el tipo que quiso nombrar, que nombró a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. El mismo tipo que nombró a más de 300 jueces, que los cambió de lugares discrecionalmente. El mismo tipo que modificó una ley para poner en la Oficina Anticorrupción una persona que no estaba capacitada, que no estaba habilitada por la ley, para que le defendiera y le cubriera las espaldas. La inefable Laura Alonso. Bueno, qué sé yo, es tan largo lo que uno podría seguir diciendo de Mauricio Macri y del desastre que construyó en la Argentina y el dolor que nos dejó instalado por la situación de miseria, destrucción del aparato productivo. Escuche lo que dijo en un momento de Cristina y de Maradona, hablando con Joaquín Morales Solá. Veamos el video. Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para volver... ¿La compara a Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, en la irracionalidad, no en el talento, en la irracionalidad. Es muy curioso este enfoque que hace Mauricio Macri, ¿no? Acerca de lo vehemente, dice, el peronismo es como Boca, es pasional, popular, vehemente, y cuando yo fui presidente, que tuve que construir un puente con lo racional, porque claro, lo popular no es racional. Para la derecha es este concepto, ¿no? Los pobres, el pueblo se moviliza por el chori y el vaso de vino, no porque tiene un sentimiento, una comprensión de a quién tiene que apoyar, qué cosas tiene que reclamar, no, van por el chori y el vino. Entonces lo mismo pasaba en Boca. Este es el concepto que tiene Mauricio Macri, lo muestra, lo exuda, le sale por los poros cada vez que habla. Tuve que sacar a Maradona de Boca. Boca y el peronismo, y el peronismo tiene que ser, Boca y el peronismo son iguales, son parecidos, dicen, ¿no? Aunque en Boca hay de todos los partidos políticos, todas las religiones, pero son parecidos, son irracionales, populares, vehementes. Dice, así como yo saqué a Maradona de Boca, el peronismo la tiene que sacar a Cristina, para poder tener racionalidad. Ay, mamita querida. Bueno, resulta que también es falso que él lo sacó a Maradona de Boca. Eso también es una mentira. Escúchelo, sino a él mismo hablándose varios años atrás en un programa de televisión, contando cómo había sido el convenio, que tenía algunas diferencias, que bueno, Maradona era inestable y demás, pero que él había firmado el convenio para que siguiera, porque quiere repetir
quería repetir lo del 81. Mírelo. En algún momento de la negociación hubo una sensación que alguien en Boca le ponía el pie a Maradona. No, bueno, el tema es, obviamente, digo, Maradona es así como es. Para mí, cuando me tocó votar, no dudé en decir que para mí era el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Es un jugador, una persona controvertida, con lo cual siempre se divide. Ayer mismo en el programa de cable de Boca, la votación dio 48 que sí, 52 que no. O sea que la cosa no es totalmente para un lado o para el otro. Pero se hizo el esfuerzo dentro de lo que a mí me toca como presidente, que a veces no es agradable, que es intentar mantener el orden. Ese convenio intentaba mantener el orden y dentro del orden tratar de, bueno, como hincha que tuvo un sueño siempre cuando dije que llegué a Boca era ver lo del 81, ver si teníamos la posibilidad de vuelta de reeditarlo del año 81. Bueno, hoy no se dio, pero bueno, por ahí las cosas también con él, que es una persona controvertida, cambian semanalmente, o sea que por ahí mañana vuelve a cambiar de parecer, o la semana que viene. Digamos que el convenio está hecho, está ahí, depende de él. Bueno, increíble, ¿no? Increíble, Mauricio Macri, un personaje realmente de triste paso por la historia argentina. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Leonardo Cacho Napoli, que bueno, vamos a hablar un poco de lo que sucedió con el femicidio que se dio en el seno de la familia Neus y cómo en el poder se tratan estos temas. Buen día, Milcíades, buen día a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Milci, el sábado al mediodía nos enteramos que hubo un femicidio en un country de la zona de Pilar. En ese lugar, el empresario Jorge Neus asesinó a su esposa mientras ambos permanecían en su habitación, en el baño privado, en el baño en suite. Se acercó y bueno, le disparó un tiro en la cabeza. Y bueno, no se sabe bien, enseguida salieron algunas versiones, pero no se sabe bien cuál fue el móvil que este hombre enseguida también se descargó un tiro él en la sien y murió camino al hospital. Las dos empleadas que trabajaban en la casa escucharon los ruidos del disparo, encontraron que la puerta la habían cerrado con llave, es decir, había como una especie de premeditación acerca de lo que iba a acontecer. Tal es así que cerca de esa propiedad que tienen ahí esta familia, fueron a ver a uno de sus hijos, vino, abrió la puerta y se encontró con este femicidio que Jorge Neus mató a Silvia Saravia, su mujer de casi hacía 40 años. No se sabe, no vamos a hacer conjeturas, pero lo que sí vamos a hablar es de cierta cuestión que yo me atrevo a decir hipócrita, prejuiciosa, silenciar que esto fue un femicidio. Desde los medios de comunicación, inclusive desde el mismo Clarín o desde el mismo TN, hacían ver como que, bueno, el matrimonio de Neus y Saravia, el matrimonio, el Neus, bueno, primero hicieron correr que había sido posiblemente un pacto suicida de ambos, pero el resultado que se conoció el domingo por la tarde acerca del primer resultado de la autopsia de Silvia Saravia, resulta que ella luchó por su vida. Los moretones que tienen, los rasguños, parecía ser que fue una lucha salvaje por ella querer salvar su vida. Quiere decir que estamos en presencia de un femicidio. Y ahora estamos viendo acá por pantalla partida, Milcíades, cómo fueron en el diario La Nación, cómo fueron las necrológicas.
Los despidieron a los dos juntos, los amigos del country, los amigos del golf, los amigos de los empresarios, amigos, como si esta gente hubiese tenido un accidente en la ruta o como si algo hubiese pasado sin cargarle, sin separarlo. Es decir, debe haber pocas veces, esto es una noticia que seguramente va a recorrer el mundo, el femicida comparte la necrológica con su víctima. Esto es pocas veces visto. Solamente dos de las necrológicas, una hecha por su hermana, de Silvia Sarabia, la ponen a ella sola sin nombrarlo. Jorge y Silvia, los despedimos. Jorge Neus la mató, con un arma de grueso calibre, un arma de guerra que garantizaba que esta persona, tal es así, que como estaba en una posición de fuerza, ella estaba en la ducha abajo, él le apretó el cuello, le dobló la cabeza, entró la bala por la parte derecha, salió y como estaba así, se le incrustó en el hombro, pasó de largo y se le incrustó en el hombro. Y él, enseguida, no sé en qué tiempo, se desarrojó un tiro en la sien y atravesó el cráneo y se incrustó en la madera del baño, la bala. Estaban tratando de encontrarla porque no la podían encontrar. Bueno, esto es lo que aconteció el día sábado. Esto es realmente, y la hipocresía de no reconocer tanto su círculo social, de no reconocer que esto fue un femicidio. En la ciudad de Buenos Aires, las clases, o una suerte de clases, o una suerte de retorno a clases, el sueño que tiene Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, y que por lo cual vienen empujando desde hace rato, parece que se concreta en estos días. A pesar que para el día de hoy estaba prevista cierto retorno en algunas áreas, los dos gremios docentes más importantes de la ciudad de Buenos Aires, como son UTE y ADEMIS, iniciaron medidas de fuerza. Desde hoy han iniciado medidas de fuerza. En el caso de ADEMIS convocaron a 48 horas de paro. En el caso de UTE, retención de tareas presenciales, aunque continúan con las clases virtuales como lo vienen haciendo desde el primer día. Ayer la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, anunció la vuelta a clases para alumnos y alumnas del último año del secundario, de escuelas públicas, y que la semana próxima volverán, dicen, los alumnos y alumnas del último año de la primaria. Jorge Adaro es el secretario adjunto de ADEMIS, confirmó que se iniciaba el paro por 48 horas. Nuestra postura es de rechazo absoluto al regreso a las aulas que plantea Rodríguez Larreta, ya que todos los días tenemos récord de casos y es una locura volver a las aulas. El discurso del jefe de gobierno, dice Adaro, es sumamente grave porque quiere hacer un experimento con los más desprotegidos. Esto en relación a los 6.500 chicos de bajos recursos sin conectividad con las escuelas en los últimos meses, y que la ciudad comenzó a asistirlos presencialmente. O sea, en vez de dar las computadoras, que es lo que se viene exigiendo, no. Asistencia presencial para los pobres, ¿no? Dijo Adaro, no volvieron las clases en la ciudad y no vamos a dar ninguna clase. Desde UTE también, como les decía, se tomaron medidas, retención de tareas presenciales, aunque van a continuar con las tareas, con las tareas virtuales que vienen realizando. Algunos números. Desde la llegada del coronavirus al país, 56.064 fueron los chicos y chicas menores de 18 años diagnosticados con la enfermedad. O sea, el 7% de los contagios correspondió a menores de 18 años. Eso hasta el momento. La ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de infectados y fallecidos acumulados cada 100.000 habitantes. Bueno, en esta ciudad, con estos datos, vuelven las clases porque
dicen, la Reta ya no se aguanta más. Eduardo López, el secretario general adjunto de UTE, dijo: la Reta no tuvo tiempo para cargar los datos de algunos fallecimientos del mes de julio y quiere abrir las escuelas. Una chicana absolutamente merecida. Siguió diciendo Eduardo López: el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, le liberó la zona a la Reta en la ciudad y le permitió avanzar. Nosotros ahora vamos a pedir un habeas data para que la ciudad informe los muertos reales que hay a octubre, para que las decisiones se tomen con datos actualizados. Fíjense, de los 515 fallecimientos informados el viernes en la ciudad de Buenos Aires, el 10% había fallecido 13 días atrás. ¿No? Esto para respaldar esta idea de que no pueden contar los fallecidos bien. Y bueno, el gobierno de la ciudad no está hablando de vuelta a clase, sino de acompañamiento educativo. Dicen que va a ser voluntario, solo para las niñas y los niños de los últimos años de cada ciclo lectivo. Va a estar dividido en 3 etapas. Primero las escuelas técnicas, después las escuelas medias secundarias y luego las primarias. La idea es trabajar con grupos de 10 personas, en burbujas, sin que se mezclen entre grupos, entre 2 y 4 veces a la semana, en turnos de 1 a 4 horas. Desde el Ministerio de Educación ratificaron que van a avanzar y dicen, a pesar del paro de ADEMIS y la retención de tareas de UTE, no todos los docentes están sindicalizados y no todos los gremios rechazaron la medida. Bueno, en contraposición con este modelo, con esta figura, en la provincia de Buenos Aires se tomó un esquema absolutamente distinto. La provincia identificó, escuchen el dato, ¿no? Acá estamos hablando de 6.500 chicos y chicas en la ciudad de Buenos Aires que no tenían accesibilidad, que no tenían conectividad. En provincia de Buenos Aires se identificaron 279.000 estudiantes de primaria y secundaria que perdieron la comunicación cotidiana con la escuela. En ese contexto, en provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof lanzó un programa que es el programa de acompañamiento a las trayectorias, se los contaba la semana pasada, que va a acercar a unos 40.000 docentes a las casas de esos alumnos 2 veces por semana. No es que los alumnos van a ir al lugar, no, los docentes se van a acercar a las casas de esos alumnos 2 veces por semana. Cada uno de esos docentes va a tener a su cargo 6 estudiantes, a los que va a tener que visitar, coordinando esa intervención con los docentes de los cursos a los que iban los chicos. O sea, un enfoque absolutamente distinto. Dijo el gobernador, además anticipó que 24 de los 135 municipios bonaerenses que fueron identificados de bajo riesgo epidemiológico, en esos lugares se va a avanzar en la vuelta a clases presenciales con atención de protocolos. Qué enfoque distinto, ¿no? Realmente lo de la ciudad de Buenos Aires y lo de la provincia de Buenos Aires, de cómo ocuparse de la educación de los pibes y de las pibas, al mismo tiempo que uno se preocupa por la salud de ellos. Le doy pase a mi compañero Cacho Napoli para que nos siga hablando de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso de la recaudación. Milcíades, vamos a hacer una pregunta general, ¿no? ¿Qué pasaría si cualquiera de los vecinos o cualquiera de nosotros que alquilamos para nuestra vivienda no pagamos un mes? ¿Qué pasa? El dueño viene y te reclama, ¿no es cierto? Necesito que me pague. Pasan 2 meses y vos no podés pagar. Ponele que no puedas pagar. Viene el vecino y te dice, mire, le doy un mes más, si no me puede, lo desalojo. Bueno, estas son las reglas que corren supuestamente para todos, menos para un grupo empresario que en la época de María Eugenia Vidal arrendó a la provincia de Buenos Aires 20.000 metros cuadrados para uso comercial a orillas del Río de la Plata, que la propia provincia había ganado al río para usufructo comercial. En ese lugar, 20.000 metros cuadrados, se instalaron restaurantes, lugares de consumo de comestibles rápido y un autocine. Todos están funcionando, por supuesto. Pero ¿qué hizo este grupo empresario, Milcíades? Nunca pagó. Nunca pagó. Es decir, lleva una demora de más de 24 meses.
¿Y sabés cuánto le debe al Estado provincial? 27 millones de pesos. Nunca pagó. Entonces, el interventor en ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, intimó al pago a este... ¿Y sabe qué sucede? Esta gente se ofende, dice que lo están persiguiendo. Se ofenden. Dice, no, me están persiguiendo. Yo quisiera saber si además de eso, 27 millones dividido 24 meses, da un poquito más de 1 millón de pesos por mes. Le pagan al Estado el alquiler de eso, que ellos a su vez subalquilan, 1 millón y pico de pesos por mes, 20.000 metros cuadrados. Estamos hablando, Mencía, de 50 pesos por mes el alquiler del metro cuadrado. 50 pesos por mes. En un departamento cualquiera de 50 metros, representaría como si alguien alquilara un departamento por 2.500 pesos por mes. ¿Existe eso? No, no existe eso. ¿No es cierto que no existe? No, no existe. En ningún lugar del país, y menos en la zona de Martínez San Isidro, que el alquiler de cualquier predio está muchísimo, y más que todo un predio de características comerciales, que seguramente esa empresa alquila a los restaurantes que han puesto, al autocine, ¿no? ¿Cuánto alquila el metro cuadrado? Bueno, él paga, ese pool de empresas paga 50 pesos el metro cuadrado y todavía, después de 2 años, no pagó el alquiler. Bueno, espero a ver qué hace ARBA, que me parece que tienen que retirarle la concesión. No sé, me parece. Bueno, les tengo que pedir disculpas porque hay un ruido ambiente de máquinas trabajando, inevitable, no puedo frenarlo, espero que se meta lo menos posible en el audio. Les cuento algo que tiene que ver con los trabajadores de la cultura, con decisiones que toma el gobierno nacional. Se va a lanzar hoy la ampliación del Plan Federal de Cultura. La idea es ampliar la asistencia económica a más sectores y trabajadores del sector, que es uno de los sectores más golpeados por la crisis provocada por la pandemia, por el virus del COVID-19. Se van a sumar unos 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos más para profundizar y dar continuidad a las políticas implementadas para fortalecer las diversas expresiones de la cultura. Hasta ahora, en el área de cultura, para ese tipo de asistencia se llevan invertidos 1.000 millones de pesos en diversas líneas de créditos para asistir a salas, centros culturales, artistas y trabajadores de la cultura. Se agregan 2.000 millones de pesos. ¿Cuánta plata habrá puesto Rodríguez Larreta en la ciudad, por ejemplo, para asistir a los espacios culturales, a los trabajadores, a las trabajadoras, ¿no? Para tomar verdadera dimensión de lo que es la acción de gobierno y la preocupación por estos sectores. Mientras la ciudad de Buenos Aires durante meses dejó abandonada a su suerte, a las vecinas y a los vecinos, a los comerciantes, a los empresarios, y descansó, se apoltronó en las medidas del gobierno nacional. ¿Qué hubiera hecho de tener que administrar la crisis a nivel nacional? ¿No es cierto? Ya sabemos lo que hubieran hecho. Cambiando de tema, les cuento, los invito a que escuchemos este diálogo entre la senadora nacional de Cambiemos por la provincia de Jujuy, Silvia del Rosario Giacopo. Es increíble, la oligarquía y la aristocracia en las provincias del norte siguen teniendo un trato de unas relaciones esclavistas con los y las trabajadoras. En este diálogo vamos a escuchar cómo la senadora nacional Silvia del Rosario Giacopo le habla a un trabajador dependiente suyo, un trabajador rural, Hugo Mancilla, que la denunció porque lo quiere desalojar de la vivienda en la cual vivía hace 40 años, que era la vivienda que heredó de su padre, que también trabajaba para la familia de esta mujer, y que bueno, ahora quiere echarlo, quiere el lugar, ¿no? Quiere sacar la casa que es de ellos, y esto es lo que le decía en esta conversación.
Porque si hoy te puedo dar unos pesos hasta que encontres trabajo, no te voy a dar ni mierda después. Bueno, vos decime. Si vos me decís, Silvia, mañana vengo y me voy y te voy a dar unos días para que desocupes la casa. Bueno, eso mañana pienso bien. Bueno, seguí pensando, yo no te espero más. Yo te espero hasta mañana. Bueno, mañana yo he preparado la liquidación. A la mañana no, a la tarde no. Yo ahora espero hasta la 1 que está la fiscal esperando. Bueno. Acá la fiscal penal, si no te van a ir a buscar. Bueno, te espero mañana, yo voy a estar acá desde las 9 hasta las 12. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Van allá, ya te llaman de que vengo urgente. Si es más rápido de ustedes, Él es el encargado, don Fabricio, que está ordenando que desalojen a la gente acá. Se puede ver ahí. La gente está trabajando, está desalojando todo, sacando todas las cosas del techo. Buenas tardes, me encuentro aquí en mi domicilio. No sé si puedo ingresar a la puerta, puse mi candado chiquito y ahora se encuentra con otro candado que le puso el encargado del señor Fabricio Jacopo. Hoy me fui a hacer la denuncia de Jujuy. Lamentablemente no hacen justicia. Dicen que el fiscal de turno, Lozano, no puede intervenir aquí en esta jurisdicción. Así que estamos desamparados. Ahora nosotros necesitamos ayuda, porque nosotros no tenemos ni casa, ni lote, nada. Nosotros lo que queremos es que esta noche no sé dónde debemos dormir. Porque tengo mis 3 hijos, que están en esos sectores, mis 3 hijos. Mis 3 hijos son chiquitos, ni ropa no tienen para cambiarse nada. Yo no sé que dónde irán para dormir. Irán a dormir donde podamos. Yo tengo que ir lejos de esta finca para dormir. Y volveré cuando venga la justicia a abrir la puerta. ¿Y a esta gente le han hecho lo mismo? Sí, a todos han hecho lo mismo, la mayoría. ¿Que los han obligado a salir? Sí, la mayoría. Nadie quiere hacer denuncia, nadie quiere hacer nada. ¿Por qué, che? Pues tienen miedo. Tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Es que ella, abogado, senador, todos tienen miedo. Por eso que ellos se retratan. Bueno, finalmente se tuvo que ir Mansilla con su esposa, con sus 3 hijos, 40 años, así que vivía ahí. Esta mujer, estas cosas avergüenzan. Estas cosas que este tipo de gente sean representantes de los pueblos en el Congreso. Y bueno, sí, la verdad que eso sí da impotencia, da bronca y avergüenza tener representantes de este tipo. Le doy ingreso nuevamente a Cacho Napoli, que nos trae alguna información que tiene que ver con cómo la matriz del negocio que se construyó en este país con las energéticas, cómo siguen chupándonos la sangre empresas como Edenor, Edesur, las distribuidoras de energía, las generadoras eléctricas. Contanos, Cacho, por favor. Siguiendo y ampliando un poco, Milcíades, las empresas que no pagan los servicios, ¿sabes con quién nos encontramos? Con Edesur y Edenor. Ustedes saben que tanto Edesur como Edenor son empresas distribuidoras a los hogares de la energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica la genera el Estado argentino, ¿no? Con sus centrales termoeléctricas, con sus centrales atómicas, en fin, hidroeléctricas. Pero estas empresas no le han pagado al Estado. Ellos compran la energía al Estado, la tienen que comprar para distribuirla, sin embargo no la han pagado. ¿Sabes cuánto le deben las dos empresas juntas? Más o menos el mismo dinero, mitad y mitad. 115.000 millones de pesos. Casi lo que se piensa recaudar por los impuestos, por el aporte a las grandes fortunas, que servirá para abastecer un montón de necesidades de los argentinos.
115.000 millones de pesos en todo el país. Las empresas dicen que por los altos costos, el 100%, porque no han echado a nadie, y no sé por qué tendrían que echarlo, cuando las empresas han facturado un montón, porque la gente se ha quedado más en la casa, uno gasta más gas, uno gasta más energía, uno gasta más electricidad, uno gasta más porque ha estado mucho tiempo en las casas y sigue estando. Y el Estado Nacional lo está subsidiando, cosa que el Estado no dejó de pagar los subsidios. No dejó de pagar los subsidios para que las empresas, tal cual los contratos que tiene vigente con el Estado, los mantenga. Ahora, sin embargo, estas empresas dicen que no pueden pagar. Fíjate vos lo que dice oficialmente Edenor, ¿no? Edesur. Dice que durante el 2020 pagamos en el orden del 70% de total, cosa que no es cierto. ¿Qué es lo que la caja permite en función de la baja de los ingresos? Como consecuencia de 1 año y medio de congelamiento tarifario. Tampoco es cierto porque la diferencia se la está pagando el Estado. Entonces, en un claro incumplimiento de los recursos para las empresas estipulado en la revisión tarifaria integral. Bueno, esta es la excusa que da Edesur, que la amplía a través de un vocero que dice que es importante aclarar que a pesar de esta situación y con insumos que han aumentado el 100%, hemos mantenido la operación del servicio y a todo el personal. Bueno, querido, si encima no pagás, te están subsidiando, ¿y qué querés? Encima echar a la gente y cortar el servicio, cosa que lo han hecho aparte. No es que en el medio de la pandemia nos han cortado en el barrio, han cortado en muchos barrios el servicio energético. Estas son las cosas de las empresas privatizadas. Vos fijate el dinero que se le debe al Estado argentino, el dinero que se le debe. Yo realmente, estos tipos después son los que salen a hablar de la falta de seguridad de los inversores, la falta de reglas claras, cuando son ellos. Yo quiero, lo mismo que dijimos del predio de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, yo quiero saber que cualquier hijo de cristiano que anda por la calle, a ver qué pasa si no paga sus cuentas, a ver qué pasa. Decir que ahora el Estado argentino, en vista de la pandemia, prohibió los cortes en los hogares, pero si no vienen y te cortan. Ellos no duran un mes, 2 meses que no se paga, van y te cortan el servicio. Un servicio esencial como es la energía eléctrica, la cortan. Ahora, ellos no pueden ser sancionados. No, ellos no se les puede ni siquiera cortar la concesión. No debe poco, no debe poco. Ellos dicen que igual eso representa el 30%, porque dice que el 70% lo pagaron. Sí, pero son 115.000 millones de pesos que serviría al Estado, pero la cantidad de cosas que el Estado podría hacer con esos 115.000 millones de pesos. Por ejemplo, pagar el IFE y las ATP por más de 1 año. Un tema que genera mucha preocupación, que concentra la atención, es que está vinculado con las tomas de tierras en la localidad de Presidente Perón, en Guernica. El ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés El Cuervo Larroque, aseguró que ya son 552 las familias que aceptaron el acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para abandonar de manera pacífica el predio que estaban ocupando. Y señaló que no hay margen para pedir nuevas prórrogas en el desalojo del lugar. El desalojo está previsto, ordenado por el Poder Judicial, por el juez para el día de mañana. Verdaderamente preocupa el tema. Hubo intentos de trabajar, y sigue habiéndolos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para dar solución a la problemática. Esto es lo que anuncia Larroque: 552 familias ya aceptaron.
En muchos casos se dan soluciones habitacionales que tienen que ver con la refacción de viviendas. En aquellos casos que manifestaron que se fueron a la toma porque el lugar donde vivían ya presentaban situaciones de hacinamiento, que no les alcanzaba el lugar para vivir, en esos sitios se trabajó, se intervino dando financiamiento o poniendo manos a la obra para ampliar esas viviendas. Dice Larroque, el ministro, que en la toma aún deben quedar unas 200 o 300 personas y que bueno, lamentablemente esas personas están vinculadas a sectores políticos, sectores de izquierda o que tienen un interés económico para comercializar los terrenos. Recordó que el gobierno hizo un censo entre el 18 y el 19 de septiembre último como parte del plan que le habían propuesto al juez y que ese plan consistía en un relevamiento integral y general y luego un registro más preciso de la situación de cada familia. A este segundo punto, señala Larroque, se opusieron los sectores de las organizaciones de izquierda y los actores económicos que quieren vender los terrenos tomados. La oposición de estos grupos le impidió al personal del ministerio que pudiera volver a ingresar al terreno. No pudimos ingresar más al predio y confirmar si efectivamente había 1.600 familias y 300 personas adultas. Pero bueno, reiteró que estas 552 familias ya están siendo asistidas y aceptaron el acuerdo. Destacó que se generó un esquema de asistencia de 120 millones de pesos para el distrito para contener a la gente de la toma y a los otros vecinos que no están en la toma, pero también tienen necesidades. Bueno, esperemos que esto se solucione y que en estas próximas horas haya un acuerdo y no tengamos que vivir situaciones de violencia, no caer en provocaciones y que se le pueda dar respuesta a la gente que está viviendo ahí, que las necesita sin lugar a dudas. Y que no terminen siendo tampoco instrumentos al servicio de otro tipo de intereses. De corazón espero que esto en las próximas horas eso pueda resolverse. Volvemos al encuentro de Cacho Napoli para conmemorar el Día de la Diversidad Cultural, que fue ayer, 12 de octubre. Los chicos decían Día de la Raza. Bueno, por suerte se cambió eso, Día de la Diversidad Cultural. Contanos, Cacho. Bueno, ayer Milcíades fue 12 de octubre, que recuerda el día que España, a través de Cristóbal Colón, llega a la isla de Guanahani, que se le denominó Isla de San Salvador. A partir de ese momento comienza lo que se llamó la conquista española, después la colonización y 300 años de historia hasta que recién en el siglo XVIII y el siglo XIX se empezaron a liberar las colonias españolas de España. Ahora, a través de los años, y recuerdo yo cuando íbamos a la escuela, vos Milcíades también te vas a acordar, que el 12 de octubre se lo recordaba como el Día de la Raza. Qué denominación más sectaria, ¿no? Terrible. Después, bueno, en la época de Alfonsín se lo cambió por el Día de la Hispanidad y desde 2010, con un decreto de la expresidenta Cristina Fernández, el 12 de octubre pasó a ser Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Vamos a ver ahora un video que habla un poquito de esto, pero te quiero aclarar, Milcíades, que nuestro admirado Eduardo Galeano, en aquel libro de Las Venas Abiertas de América Latina, que cuenta toda lo que fue la conquista y la colonización, entre otras cosas que cuenta, ¿no? de la América Latina, hay un dato que da escalofrío, pone escalofrío. Vos sabés que, todos sabemos, bueno, pero hay gente que no lo sabe y es bueno aclararlo, que el mayor genocidio de la humanidad lo hizo la corona española en América Latina. En 300 años, en menos de 200 años, mataron 60 millones de nativos y originarios de la América Latina. 60 millones de personas murieron
en las minas, asesinadas, explotadas, en condición de esclavos. Una de las condiciones por qué llegan los negros a América, los negros africanos, a seguir en su condición de esclavo a partir del siglo XVI, es porque prácticamente entre el siglo XVI y el siglo XVII matan a todos los nativos de América. Mueren muchos explotados, hombres y mujeres y niños, y la inmensa mayoría asesinados. Este genocidio americano, durante muchísimos años lo recordamos como el Día de la Raza, ¿no? De la raza blanca, de la raza europea que llegó a conquistar a la América. No vamos a olvidar tampoco que, bueno, que esa irrupción cultural sobre Europa sobre América modificó América, tal es así que el mestizo, el hombre y la mujer que luego emprenden la liberación de América, es la mezcla del blanco y el nativo originario, ¿no? Así que entonces valga pues recordar el 12 de octubre como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural tan heterogénea que tiene la América Latina, con tantas, pero como decía mi maestro Juan Gené, tiene una igual, tiene dos características que es importante, a pesar de todos los dialectos y de todas las formas que hay de comunicación oral. Está el idioma español, que nos permite la comunicación desde Estados Unidos a Tierra del Fuego con todos nuestros hermanos latinoamericanos, y tenemos una misma problemática y una misma historia. La problemática ha sido siempre la dependencia, la lucha contra la dependencia cultural y económica, y fundamentalmente la dependencia cultural, que a medida que van pasando los años, estas medidas como la de la expresidenta y actual vicepresidenta traen un poco de justicia y de luz sobre esa historia tan triste, pero tan fuerte como fue la conquista y la colonización de América.
Y esta semana es muy importante para nuestra América Morena, para Latinoamérica. El fin de semana son las elecciones en Bolivia, en la República Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales denunció públicamente la injerencia del gobierno estadounidense en las elecciones previstas para el domingo. Dijo que Acción Democrática Nacionalista y el Movimiento Nacionalista Revolucionario y otros partidos se retiran de las elecciones, se están retirando de las elecciones por instrucciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, ratificó Evo Morales que la ventaja del candidato del Movimiento al Socialismo, Lucho Arce, todavía se mantiene firme, estable y vigorosa. Claro, en las últimas horas se bajaron candidatos, hay mucha inquietud, porque yo lo vengo señalando. Difícilmente quienes dieron el golpe de Estado en Bolivia hace 10 meses atrás entreguen graciosamente las elecciones a los mismos que les habían ganado ya el año pasado. Acuérdense ustedes que las elecciones en Bolivia el año pasado arrojaron una victoria, el triunfo de Evo Morales por el 10% de los votos, más del 10%. Una misión de la OEA dijo que no, que en realidad estaban mal, que las actas y demás, que había una diferencia, que no habían llegado a 10 puntos, por unas décimas, y entonces, montados sobre esa maniobra, dieron el golpe de Estado. Cometieron todas las tropelías que conocemos. Llevaron adelante matanzas en algunas localidades de la República Plurinacional Boliviana. A pesar de eso, el MAS se rearmó, se consolidó, a pesar de la persecución, del encarcelamiento de dirigentes, de la proscripción al presidente Evo. A pesar de todo eso, el MAS logró presentar la fórmula presidencial, la que encabezan Lucho Arce y David Choquehuanca, y están en todas las encuestas muy arriba en el resultado. Esta situación motivó que primero renunciara a la candidatura a la golpista usurpadora del gobierno, Jeanine Áñez, y en las últimas horas se fueron bajando otros candidatos que estaban con menor intención de votos. Hay esfuerzos desesperados para que Carlos Mesa, el hombre de la derecha, se acerque y evite esa diferencia de 10 puntos, que consagraría como presidente a Lucho Arce. Recuerden ustedes, más del 40% de los votos y 10 puntos de diferencia se gana en primera vuelta de acuerdo a la Constitución y al sistema electoral boliviano. La vocera política del Movimiento al Socialismo, Marianela Paco, denunció también ayer ante la comunidad internacional que está en curso el segundo golpe a la democracia por la ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral, el retorno de los mismos veedores de la Organización de Estados Americanos, la declaratoria del toque de queda por 6 días y la custodia de las actas por parte de militares y policías que participaron en el golpe del año pasado. Dijo, los que han mandado a quemar las actas y los tribunales electorales nuevamente quieren custodiar nuestros votos. Entonces la población está desguarnecida. Por esa razón yo denuncio ante la comunidad internacional esta falta de transparencia y falta de garantías al reclamo. Nosotros conocemos que los observadores de la Organización de Estados Americanos son los mismos del año pasado, y ello es una afrenta contra el pueblo boliviano y un claro sabotaje en curso nuevamente en contra del retorno de la democracia. Importantísimo garantizar la presencia masiva el día domingo de los votantes y de las votantes en la República Argentina. Los votantes bolivianos en la República Argentina representan el 2% del padrón electoral. Así que hay que garantizar la presencia y acompañar con el voto al MAS para que la democracia retorne a Bolivia. Con esto llegamos al final de una nueva edición de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Agradeciéndole sus compañías y con el convite a que nos encontremos en la jornada de mañana como lo hacemos habitualmente. A disfrutar de esta jornada hermosa, radiante de sol. Pásenla bien y cuídense.